Pues, bueno, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con el licenciado Efren, que en una entrevista muy interesante, vamos a tener una entrevista, una charla realmente para analizar un tema muy importante, que es la infiltración de la ideología de género o sea, la agenda que tienen estos grupos para infiltrar las religiones, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita este tema que considero que es muy importante, especialmente esperamos que pueda servir para que todas las asociaciones religiosas puedan tomar conciencia de esta situación, porque a veces las personas no tienen o no tenemos algunos, ¿verdad? Quizás el tiempo o la situación no nos permite estudiar a fondo estos problemas. Sin embargo, muchos estudiosos, estoy hablando de estudiosos de bastante altura, ¿verdad? Han explicado que esta es una de las más grandes amenazas que hay para mantener el estándar de lo que es los principios del Dharma, de la religión, los principios universales y valores ético-morales que enseñan todas las, ¿cómo se llama? Todas las enseñanzas sagradas religiosas para infiltrarlas con las ideas progresistas de la ideología de género, del posmarxismo. Entonces, pensamos que es muy importante que analizar estas cosas y también tenemos aquí, nos acompaña la licenciada devota de Krishna, Karani Devidasi, licenciada Elizabeth Chan, nos va a acompañar y nada menos que nuestra doctora ayurvédica, Sira Devi, también muy inteligente, está terminando su tesis en medicina ayurvédica y también ella fue la que me hizo consciente de este problema. Digo, yo ya había escuchado algunas posting del Face de licenciado Efren sobre el tema y no me llama mucho la atención porque me he enfocado mucho en otros temas de investigación, ¿verdad? Desde mi tesis doctoral, además, investigar sobre la historicidad, los últimos descubrimientos sobre Krishna y la cultura de la India, etcétera. Pero ella me hizo despertar de esta situación, así, wow, de este problema que no me imaginaba que era tan grave y que eso amerita mucho. Sí, hemos hecho varias mesas de análisis sobre esto, ya hemos hecho varias conferencias, pero qué más que tenemos aquí al licenciado Efren, ¿verdad? Y bueno, licenciado Efren, si nos puede dar un pequeño resumencito de la universidad donde estudió y cuál ha sido su trayectoria en cuanto a los asuntos de las asociaciones religiosas, antes de, como preámbulo, a entrar al tema. Bueno, hace mucho, en otra vida se podría decir, hace muchos años, es, este, entré a estudiar filosofía en la UNAM, dejé la carrera cuando el sismo y me fui de la ciudad, no terminé la carrera. Después me llamó más la licenciatura en ciencias políticas, entonces eso sería así como lo que puedo comentar. Ahora, con respecto al tema del estudio de las religiones, bueno, ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y que junto con otras personas participamos en una agrupación para promover la tolerancia religiosa en México, ya que es un problema grave. em, eh, por la circunstancia de que hay una iglesia mayoritaria, pero más que por esa razón, por el sistema de patronatos, ¿no? En la que los patronos piden cooperaciones y esa es la principal causa de conflictos con algunas otras religiones, pero lamentablemente muchas de las iglesias minoritarias cristianas también son muy intolerantes. Entonces es un problema generalizado y nosotros lo vimos como un tema de derechos humanos, ¿no? El derecho humano a la libertad de creencias, convicciones o religión. Y en ese sentido es que nos conocimos en algún evento con el doctor Arganis y por esa razón es que estamos hoy aquí. Un placer, ¿eh? Un placer. Gracias. Bueno, Perdón, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Efraín. Buenas noches, buenas noches. bueno, entonces entrando en el tema, eh,
recientemente estamos hablando a mediados en las últimas décadas del siglo pasado, surgió lo que se llama el posmodernismo teológico, ¿sí? Que está basado en las ideas de pensadores del marxismo, sobre todo cultural, de la Escuela de Frankfurt. Y varias teologías ganaron popularidad a medida que el pensamiento comunista se propagó en el mundo, subvirtiendo al clero e infiltrando sutilmente a las religiones ortodoxas. Algunos líderes religiosos interpretaron las escrituras de acuerdo a estos conceptos, distorsionando las enseñanzas rectas dejadas por los seres iluminados de las religiones ortodoxas, especialmente en los años 60, la teología revolucionaria, la teología de la esperanza, la teología política, la teología de la liberación y otras, ¿verdad? De pensamiento marxista, y que sembraron las revisiones y redefiniciones y actualizaciones en el mundo religioso. Y bueno, ¿qué sería lo bueno o lo malo que específicamente una asociación religiosa ortodoxa de lo que es las ramas que se conoce popularmente como hinduismo, ¿verdad? Que es en este caso el cristianismo, el vaisnavismo, se deje interpretar por esas ideas? O sea, ¿qué sería el daño a nivel sociológico y teológico, licenciado? Tengo una pregunta. ¿La dinámica es que todos vamos a participar o...? Usted sería, todo lo demás damos para luego, si tenemos alguna dudita le preguntaríamos al final. Ah, yo voy a contestar. Ah, sí, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, en síntesis, ¿qué sería el daño a nivel teológico, ético y moral que una asociación religiosa se empieza a dejar llevar por esas ideas, así de ese tipo de interpretaciones que en base tiene, que aparentemente buscan la lucha de la sociedad y los beneficios de la gente, pero en el fondo en realidad son manipulaciones para meter una ideología materialista, ateísta, como es el marxismo y todas sus corrientes, digamos, postmodernas ahorita? Bueno, primero, entonces, toda religión debe de, bueno, ustedes lo saben, pero lo voy a decir para tomar el hilo del comentario. Toda religión siempre es atacada. ¿Por quién? Por el mal, ¿no? Entonces no es algo nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad y que es extensísima de acuerdo a los relatos védicos, siempre ha habido esta lucha entre Krishna o no sé exactamente si Vishnu, han tenido que ir reencarnando cada vez para detener el mal que en esa generación o en esas generaciones ya ha imperado. Entonces, toda religión tiene presente muy claramente que está en lucha permanente en contra del mal. Y hoy en día podríamos decir que ese es el marco general de lo que está pasando. Cualquier otra cosa que quiera alterar, cualquier otra información, dato, filosofía, que quiera alterar la rectitud de una religión, está en ese marco. Y entonces las consecuencias son dañinas, que ha permitido que en otras épocas la religión y consecuentemente la humanidad se degraden. El haber sido permeados por determinadas ideas o convicciones o actos o autoridades ajenas a la rectitud, a la pureza que una religión debe sostener. Ahora bien, a nosotros hoy en el siglo XXI nos impacta directamente la- las, las, las filosofías o las ideologías del siglo XX. Perdón, como ya lo señalaba usted, una muy importante es la Escuela de Frankfurt, que, 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 que adquiere un gran prestigio
en las universidades, en el ámbito académico, porque juntan, digamos, a dos grandes pensadores. Por un lado a Carlos Marx y por otro lado a Sigmund Freud. Entonces, una de las características de la Escuela de Frankfurt es que unen a estos dos autores para sacar una nueva teoría con respecto a la explicación de la sociedad que se vive en ese momento, que es la sociedad capitalista, que esa es parte de sus categorías, y, y entonces desenmascaran, desenmascaran la maldad supuestamente de la sociedad al denunciar ellos tanto las patologías que se tienen desde el punto de vista del psicoanálisis y ¿qué podríamos decir? Y lo incorrecto del sistema capitalista, en concreto la plusvalía, ¿no? Entonces, fusionan estas dos materias, estos dos autores, estos dos planteamientos, y entonces empiezan a hacer ese análisis de la sociedad. Por ejemplo, uno de los muy destacados miembros de la Escuela de Frankfurt es Herbert Marcuse, y él tiene libros como el de Eros y Thanatos, ¿no? Dos categorías del psicoanálisis que van a evidenciarse como consecuencias también de la sociedad postindustrial sobre todo de Estados Unidos, en 1960 creo que se escribió, y de la sociedad postindustrial, ¿no? Y entonces también este desarrollo industrial conduce al individuo a carecer de una dimensionalidad, y entonces por eso también saca el hombre unidimensional. Por dar un ejemplo de los más destacados autores de dicha escuela. Y no tanto de derivados de esa escuela, pero casi concomitantes, podemos encontrar otros autores como Foucault, Derrida, y incluso un autor que se podría decir es un genio, Zizek, que utiliza mucho a Lacan, que obviamente discípulo de Freud, con también el marxismo, ¿no? Entonces, ahí se renueva la cuestión de la Escuela de Frankfurt. Entonces, desde luego, todo este andamiaje teórico, explicativo, deconstructivo de la sociedad y las categorías de la sociedad y las tradiciones de la sociedad, de las estructuras de la sociedad, que son percibidas como dañinas para el ser humano. Entonces, la familia es la causante de la neurosis. La sociedad es la causante de la neurosis. La sociedad industrial roba a los individuos por la plusvalía, etcétera. Son todas estas categorías que de alguna manera filtran. Un caso muy notable, el que usted mencionó, el de la filosofía de la liberación, que como la religión católica es permeada por estas categorías, digamos, antropológicas, no teológicas, sino antropológicas, que tienen que ver y hacen resonancia en la sociedad latinoamericana con índices de pobreza mucho mayores que las que hay en las sociedades industriales ya para los años 70 del siglo XX. Entonces, la visión de muchos de los que nació, ¿no?, con la teología de la liberación, la visión de muchos teólogos era que entonces la forma de ayudar a los pobres, que son los escogidos de Dios, de alguna manera, en el catolicismo, es mediante esta liberación social. Y entonces permean de esa manera. Entonces, vemos que las religiones están siendo cuestionadas y atacadas desde ese frente, digamos, desde el frente académico,
Y toda esta escuela obviamente se han posicionado, se han apoderado de las universidades hoy en día. Entonces, es, es algo generalizado en todo el mundo. Y eso es por un lado, ¿no? Porque hay otro ataque dirigido a las iglesias, que no sé si sea una pregunta aparte. Sí, exacto. Nos da pie a la segunda pregunta, va en línea, sí. Bueno, como ya que tocamos el tema, como el padre del marxismo cultural, Gramsci, abiertamente declaró que la única forma en que se pueda dominar a la humanidad no es como dijo Marx, aunque era atrevido decirlo en su tiempo. Lo bueno es que no dijo en la URSS, porque lo matan. O sea, Marx decía que con una revolución armada, sino hacer ese cambio, sino él dijo que era infiltrándose y dominando las fuerzas de expresión cultural que arrastran a las masas, como la educación, sobre todo universitaria, los medios de comunicación, los deportes, el cine, la farándula de prensa, TV, etcétera, ¿no? Es lo que ahorita. Y recalcó, ahora las redes sociales, ¿verdad? Y recalcó la religión, o sea, la sociedad religiosa. En el tiempo de la Iglesia Católica, especialmente la señaló, porque era italiano, ¿no? Para ir gradualmente destruyendo sus bases morales, dijo literalmente, como el matrimonio, la familia, y así arrastrar a las masas a su causa. Y ya varias sociedades, bueno, a fines del siglo pasado, sociedades como la Iglesia Anglicana, que ya cortó esa rama, porque tiene una rama que había adoptado, pero los budistas tibetanos sí, etcétera, y varios teólogos han adoptado esto para atraer a las juventudes contemporáneas, para hacer sentir bien a las juventudes contemporáneas progresistas. ¿Qué pasaría si ISKCON en específico y sus líderes se dejaran persuadir por esas tendencias de que hay que adaptarnos a que quedemos bien con los pobres, cuando en la realidad, como lo dice el doctor Pablo Turrieta, un estudio muy interesante, y otros académicos y medios de comunicación serios como Epoch Times y otros, ahorita el progresismo va en caída, ¿no? Hollywood perdió mucho dinero por su contenido progre, Disney perdió 70,000 millones de pesos y la gente no va a ver su cine por tener contenido progresista de este tipo, ¿verdad? De esas tendencias. Entonces, ¿verdad? Con las tendencias LGTB y otras tendencias así. Entonces, y muchas empresas están quebrando porque y tres, cuatro, o sea, la mitad de los Estados Unidos o más han puesto leyes antieducación progresista o que quieren meter la ideología de género en la educación de primaria, lo prohíben. Incluso quitaron el aborto como derecho constitucional. O sea, no es cierto que son la mayoría, sino son minorías, de acuerdo a los estudios de Gallup. Entonces, ¿qué pasaría si ISKCON se percibir? Está bien, vamos a quedar bien con esa sociedad progre. ¿Cuál sería el resultado, licenciado? A nivel sociológico y obviamente ético, moral y espiritual, ¿qué sería el resultado de que cambiáramos con esas tendencias de agradar a esa tendencia progre porque hace mucho ruido? Bueno, es bien importante lo que mencionó y el parteaguas es Gramsci, ¿no? Es el marxismo, digamos, ya cuando Marx se posiciona como el líder de la primera internacional, la segunda internacional. Entonces, el comunismo o los comunistas están convencidos que la única forma de cambiar la sociedad es mediante una revolución violenta, armada, e instaurar una dictadura del proletariado hasta lograr la transición, que nunca se logró, ¿no? Es decir, los países que fueron comunistas, pues nunca lo lograron, nunca apareció el hombre nuevo, nunca se logró combatir plenamente la pobreza, etcétera. Entonces, históricamente, el comunismo ha fallado. Ahora bien, con Gramsci, él plantea eso, la larga marcha, ¿no? El cambiar la cultura para poder cambiar la sociedad. Es decir, él veía que efectivamente los obreros no se iban a organizar para hacer esa revolución armada e instaurar ese, esa dictadura del proletariado, porque él lo que vio, lo que él presenció, es que un discurso como el fascista, que hablaba, sí, de un estado hegemónico, un estado que lo controlaría todo, y que tenía mucho un discurso populista de dar asistencia a los pobres, de dar beneficios a la clase obrera, los convenció mucho y de hecho triunfó el fascismo en Italia,
Y entonces él se dio cuenta que la conciencia del proletariado era lo que tenía que cambiar. Entonces él lo llamó así, la larga marcha. Hay que cambiar todas las instituciones, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, podríamos usar un término marxista, ¿no? De la superestructura para que los propios proletariados, una vez que ya tomaran ese cambio, pudieran tener esa conciencia, pudieran organizar la revolución. Entonces, la larga marcha es cambiar toda la cultura occidental, los 20 siglos de la cultura occidental, para poder lograr la anhelada revolución. Entonces, al principio nadie le hizo caso a Gramsci, ¿no? Lo dejaron ahí olvidado hasta ya, digamos, el último cuarto del siglo XX, en el que los marxistas en general, pues ya lo que Gramsci y pensó en los años 30 del siglo XX, para los 60 y 70 ya los marxistas se dieron cuenta de que efectivamente la viabilidad de la revolución armada era imposible, ¿no? En concreto, por ejemplo, en Europa apareció lo que se llamó el eurocomunismo, que fue la primera, el primer cambio organizado de los partidos comunistas a los sistemas democráticos de sus países. Y entonces ya no planteaban la revolución armada, sino que ya planteaban la lucha electoral para acceder a los puestos de gobierno. Y bueno, entonces este cambio de los comunistas generó o impactó otras luchas sociales que, digamos, tenían su propia trayectoria y primero, digamos, podríamos decir, se infiltraron en ella o salieron de ahí varias cosas. Digamos, el feminismo de finales del siglo XX es uno de los primeros que toman mucho del marxismo para hacer sus planteamientos, ¿no? Entonces, entendemos, por ejemplo, aquí que el feminismo no es el mismo que planteaba Christine, ¿cómo se llama? Lepisa. Ay, la primera mujer que escribió allá por el siglo XIII el derecho a las mujeres al conocimiento, a recibir preparación educativa. Después ya luego Poulain de la Barrère, pero ya fue como en el siglo XVII, que plantea el derecho a la educación de las mujeres, que era, por cierto, un sacerdote católico. Y luego ese feminismo no es el mismo que ya están planteando algunas feministas a partir de los años 60 del siglo pasado. Y ya desde luego ahorita mucho menos el feminismo para el 99, lo digo por el manifiesto del feminismo para el 99%, ¿no? Que es considerado como este feminismo de cuarta ola, ¿no? Que este manifiesto es escrito por 3 profesoras universitarias que se declaran marxistas, ¿no? Pero bueno, entonces, este cambio en la lucha ideológica de los comunistas por transformar la sociedad y que se ha impregnado en otras luchas sociales que eran luchas de la sociedad civil, con las salvedades que podría hacerse sobre el concepto de sociedad civil. Y todo esto arriba, digamos, o se destapa de manera, para usar un término de ellos, hegemónica, en los años 80 del siglo XX, ¿no? Entonces ya todas las ideologías, no todas las luchas, digamos, de la sociedad civil, el medio ambiente, hasta la lucha por la educación, el derecho a la educación, desde luego el feminismo, Los veganos. ¿Perdón? Los veganos. Los Secuestraron a los veganos, veganos la hace no mucho libertad tiempo, de hecho. Otros también. la libertad sexual, todos estos movimientos quedan plenamente impregnados
y están en esa tesitura, ¿no? Hay un filósofo español que se llama Gustavo Bueno, un segundo, que dice que ya estos movimientos, él dice, por ejemplo, de la filosofía gestionada. Y una de sus discípulas, Sharon Conrado, dice del feminismo gestionado. ¿Qué significa esto o del medioambientalismo gestionado? Quiere decir que ya una élite de ese movimiento lo que hace solamente es gestionar ya en cargos públicos recursos públicos para sí mismos. Ya se olvidaron del problema. Ya se olvidaron de si las mujeres tienen derechos que conquistar, no sé, como la jornada laboral. No, ya no, eso ya no importa. O si de veras hay que buscar que las mujeres pobres tengan alimentos, que tengan situaciones de salud. No, eso ya no importa. Lo que importa ahora es que haya recursos públicos para que se gaste más dinero en píldoras anticonceptivas que en vacunas para el COVID. Esto es un caso real, es en España, ¿no? Entonces, Gustavo Bueno lo llama así, que estos grupos se gestionan ya nada más para beneficios. Y entonces es obvio que la única forma de seguir obteniendo recursos es que el problema no se resuelva. Y entonces inventan problemas. Y entonces, dice la autora que acabo de mencionar, Sharon Conrado, dice, pues nunca ha sido más difícil ser mujer desde que apareció el feminismo gestionado, porque ahora lo sufrimos por todo, ¿no? Entonces, ya muchas de los planteamientos reales, de las injusticias reales que dieron pie a estos movimientos, están olvidados. Están olvidados en beneficio de la élite que gestiona las causas. Y así con los medioambientalistas, con los veganos, con los LGBTs, con los feministas. Perdón, No, doctora no, 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 Angari. no, 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 está bien, está muy bien. Es que da el paso a la siguiente pregunta, esa ya para entrar en el tema. Mire, la Ah, siguiente Lamento pregunta la es, interrupción, pero bravo, muy bien. grítelo, director, licenciado Fray, grítelo, porque esa es la pura realidad. Ok, Grítelo. ok, dice, muy bien. Bueno, vamos quiero, a continuar, o sea, esto nos da, abre el campo vamos para el siguiente cuestionamiento, ¿no? O más bien repaso. En la más reciente obra de los pensadores marxistas, Hegemonía y Estrategia Socialista, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el cual se elabora como producto del famoso Foro de Sao Paulo en 1992, cuando se derrumbó la URSS, donde se juntaron todos los líderes de izquierda, Castro, Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez, y todos los de Argentina, de todos lados se juntaron en ese sinodo que tuvieron, y ellos, con asesores de ellos, y su libro representa su proyecto de nueva revolución, y ellos dicen que, bueno, ahora la lucha va a ser cultural, utilizando estos grupos que buscan una lucha genuina, sin duda, por derechos, ¿verdad? De feminismo, de los indígenas, los LGTB, todos esos que tienen sus derechos a no ser pisoteados, maltratados, etcétera, etcétera, y que tienen problemas reales y que buscaban unos derechos, que hay que usarlos como arma, ¿verdad? Son nuestros siguientes, digamos, peones de batalla para desestabilizar el mundo capitalista y crear ganado para imponer el sistema comunista y socialista, ¿no? Entonces, y de ahí aparece en el posmodernismo teológico la teología queer, la teología feminista, ¿verdad? Ya de todas las religiones, ¿no? E incluso, cómo se ha basado en las tesis de Foucault, de muchos otros, Barthes y otros demás. Y entre ellos ya empiezan a sacar una teología que dice, y también ya se aplicó, llegó a la India, ¿no? Hay artículos y libros que Cristo ya no nada más andaba con María Magdalena, por ahí con aventuritas, no, ya incluso era LGTB, ¿no? Cristo era así, y Krishna también, con Arjuna también eran pareja LGTB porque era de sexo fluido. Y una Krishna y Shiva.
Ah, sí, y que Vishnu y Shiva también Chaitanya los también, ponen por eso se entierra a sin Radharani. ninguna base. Y, ajá, Chaitanya, ícono transexual. Directora Shiva, puras, ícono transexual sí, también, cosas o sea, así completamente aberrantes desde el punto saladas. de vista ortodoxo, ¿no? Y además penetrar, lo dice también, eso fue en su último sínodo de ellos en Colombia en 1919, en un último congreso de los derechos de los LGTB, declaran que las religiones conservadoras, ¿verdad? Las religiones, especialmente hablan del cristianismo, pero también todas las religiones, o sea, históricas conservadoras, hinduismo, islam, son la más grande barrera que impide que entre la ideología izquierdista, marxista, y que hay que infiltrarlas para que acepten la ideología de género, ¿verdad? El LGTB, las bodas gays, la adopción de niños, todo eso que viene a destruir la familia, porque la familia también es otra de las bases o digamos que resisten esos ataques. En síntesis, Lee, ¿qué pues sucedería? Que, ¿cómo se llama? Si, aunque ya nos canse, pero vamos a volver a reiniciar, ¿eh? O si quieres reiniciamos, bueno, reiniciamos y empieza a comenzar. ¿Qué pasaría si ISKCON permite que empiece a haber parejitas lesbianas, parejitas gays, que se casen y que aceptemos eso? Cuando ellos también son una minoría, ¿y qué pasaría con, es como cualquier sociedad religiosa que permita esas cosas, como pasó con la iglesia anglicana y otras? Ese sería. Desastroso, ¿no? Ya lo decía yo al principio. Es una guerra, es literalmente una guerra. Ustedes lo saben, este, cómo empieza el Bhagavad Gita, ¿no? Cuando, Arjuna, ¿se pronuncia? Arjuna, Arjuna. sí, sí, sí. Arjuna le dice a Krishna, ¿qué hago? ¿No? O sea, yo sé que si voy a la batalla va a morir gente de mi lado, pero incluso también del otro lado. Y ahí tengo primos, hermanos, amigos, tíos, bueno, tío, ¿no? El tío principalmente. Entonces, él duda ahí en pleno campo de batalla. ¿Y qué es lo que le dice Krishna? Tienes que Levántate y entrar, pelea. no hay de otra. Y no hay sutilezas, en esto. Es vives o mueres, solamente. Es una lucha de frente, literalmente, con el frente de batalla al mal. Y se gana o se pierde. No hay más. La historia nos ha demostrado que a veces unos ganan y a veces los otros ganan. Entonces, no es no hay espacio para fisuras, no hay espacio para consideraciones. Es o se conserva la pureza de la doctrina o se perdió la batalla. Le voy a poner un ejemplo. Este libro de una socióloga alemana, Gabriela Kubi, que se llama El abuso en la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, lo recordarán, estaba de Papa Benedicto XVI, recibió un ataque feroz de los medios, de toda la progresía, de espantosa, por la pederastia que hubo y el encubrimiento que hubo al respecto. Bueno, aquí Gabriela Kubi es una católica devota, ¿eh? No crean que es una crítica. Ella hace un análisis muy serio de cómo la Iglesia Católica llegó a ese punto, sin ambigüedades de decir, no es que el obispo hizo bien en no mandar a la cárcel. No, abierta y declaradamente, ¿no? Lo documenta, lo informa, y a mí me parece que la tesis es que el haber permitido, en este caso concreto, que personas homosexuales estuviesen en la iglesia y tuviesen una práctica sexual prohibida por la iglesia, es lo que permitió los actos de pederastia, porque así lo documenta, está documentadísimo, ¿no? Entonces, tal caso, tal obispo, tal cosa,
Y entonces lo que pasó, entonces abusó de niños. ¿Quién? El sacerdote, que ya se sabía que era homosexual o que era esto, que era aquello, y se lo dejaron pasar. Y está documentado. Había tomado una nota aquí del libro. ¿Cómo puede soportar esa fisura en su vida? Una persona que no puede vivir eternamente en contradicción con su conciencia. Por lo tanto, solo se aferrará muy a gusto a justificaciones teológicas para justificar la ruptura del celibato. Es una doctrina fundamental de la Iglesia Católica con respecto a la conducta de los sacerdotes, que es el celibato. Llegan a tener una serie de justificaciones, incluso teológicas, para romper con dicha doctrina, con el celibato. Y esa es la raíz de la presencia de personas que rompían el celibato, obviamente con homosexuales, hombres con hombres, y la consecuencia nefasta de todos los casos de pederastia. Entonces, si una iglesia empieza por tolerar a algunos de sus miembros las conductas que están expresamente prohibidas por la pureza de la doctrina, van a tener consecuencias tan graves como la que tuvo que enfrentar Benedicto XVI con respecto a todos los casos de sacerdotes pederastas. Muy bien, bueno, ahorita vamos a continuar ya con preguntas, ¿sí? Vamos a reconectarnos, vamos a darle fin ahorita para volvernos a reconectar, ya faltan unos segunditos. Es el mismo link. Es el mismo link, ¿ok?